Alejandra, ahora, bueno, para mí es un gusto enorme siempre conversar contigo. Cuando yo no voy a tu casa, tú vienes a la mía, que también es tuya, popsicular.com. ¿Cómo estás? Muy bien, ahora un gusto estar contigo en tu casa. La última vez estábamos hablando de Game of Thrones, así que... Sí, señor, sí, señor. Estuviste junto a ACNUR y ONUCIDA, fuiste a Ecuador y Perú para escuchar de cerca todas esas historias de cientos de miles de venezolanos que están huyendo de esa crisis que azota nuestro país. ¿Qué te traes de esa experiencia? Sinceramente fue muy difícil. Yo llevo ya más de 3 años como embajadora de buena voluntad de las Naciones Unidas, específicamente de la agencia de ONU-SIDA, pero he escuchado ya, sea en las noticias o incluso los reportajes que he tenido la oportunidad de leer, que lamentablemente, y esto no es nada nuevo para los venezolanos, hay una crisis de salud que ha hecho que los venezolanos salgan del país como una de las prioridades después de la delincuencia y la falta de comida. Y en esta Claro. crisis específicamente se encuentran también las personas que viven con VIH y que no pueden encontrar los antirretrovirales. Y ahí llegamos a información de la Agencia de Refugiados, ACNUR, y lamentablemente nos dimos cuenta de dos cosas. La primera era la cantidad de pacientes que estaban emigrando como caminantes, caminando aproximadamente 3.000 kilómetros por no encontrar la medicina de los antirretrovirales, y segundo, pues obviamente cómo ha aumentado los niveles de vulnerabilidad y de la población que está saliendo de Venezuela. Cada día sigue siendo primero más joven, mujeres solas, y lo más preocupante de todo también es que son personas que se encuentran con todo tipo de barbarie en el camino. Entonces, por eso decidimos realmente ir junto a las Naciones Unidas para poder entender la problemática. Hoy incluso ACNUR ya envió un comunicado hablando del tema, pidiéndole a los países que se reconozca a todos los migrantes venezolanos, no a ninguno, no solamente a los que pidan a la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas tener la categoría de refugiados. Entonces, sí me abrió mucho los ojos como venezolana, como periodista, e intenté también obviamente poner mi granito de arena, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y me hablaste de algo muy clave. Como venezolana, este tipo de proyectos, y bueno, corrígeme si me equivoco, cobran un significado completamente diferente cuando uno los vive con su propia gente. ¿Cómo volviste Totalmente. de ese viaje? ¿Cómo volviste tú como ser humano? Mira, aún me pega. Yo tenía la disyuntiva o el dilema emocional si era que me había afectado tanto por ser humanos, porque me pegaría si es cualquier parte. Cuando yo veo las imágenes de Siria me rompe el corazón, cuando Por veo lo que supuesto. pasa en el Medio Oriente también, pero cuando vi a gente en este centro de migración, no solamente parecidos a uno, porque uno, y eso lo sabe todo el mundo, uno reconoce al venezolano como los colombianos reconocen a sus colombianos, uno reconoce a su gente. Y cuando uno ve a la gente Total. que la reconoce, que tiene su acento, que se parece a uno en muchas cosas, que viene de donde vienes tú, pega por muchas razones. Primero, te empiezas a sentirte culpable de que has tenido una vida mucho más agradecida con la vida que estas personas, que estás muy agradecida con la vida por haberte dado oportunidades diferentes que estas personas no lograron tener, pero después te da mucha rabia, y son sentimientos encontrados donde como venezolano cuesta muchísimo, como venezolana me cuesta muchísimo mantener la veracidad y la imparcialidad que caracteriza a un periodista. Creo que ha sido la única vez donde sí se me ha ido por completo la objetividad, y he dejado en cierta manera que el sentimiento se apodere un poco más de lo que he intentado relatar. Y es muy Bueno, difícil no dejar de hacerlo. claro, es que es verdaderamente un reto completamente, no solo a nivel profesional, a nivel humano, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, simplemente dije, bueno, si habrá alguna vez en la vida donde me dejaré llevar por los sentimientos, y a donde uno intenta no ser veraz, para decirlo de alguna manera, será esto, porque bueno, uno no puede ser 100% Claro, objetivo. De vez en cuando te sale lo subjetivo, y en este caso me pasó aquí. por supuesto. Y en estos venezolanos con los que te reencontraste, con los que tuviste la oportunidad de conversar, ¿qué recogiste de ellos? Mira, lo que más me pegó fue ver la cantidad de mujeres, madres solteras, acompañando a sus niñitos menores de edad. Me pegaron las niñas y las mujeres.
Ver a una niña de 8 años feliz porque uno le trae una galleta y diciéndome que va a sonreír porque tiene un plato de comida hoy es injusto. Y es un crimen que un niño se alegre por tener un plato, porque eso es una obligación del adulto, de la persona que lo trajo al mundo o el quien lo debería ayudar, ¿no? Me pegó Claro, muchísimo ver niños de 8 años que le estaban haciendo un chequeo médico y el niño le dice mañana es su cumpleaños y él no tenía la menor idea porque ni siquiera sabía qué día era. Y ver que un claro, niño tiene una realidad tan difícil como esa, pega muchísimo. Ver niñas de 11, de 12 años que tienen el aspecto físico de una bebé, de una niña de 5 o 6 años, por la desnutrición que me imagino que han vivido toda su vida, estar en una situación de alta vulnerabilidad, donde pueden ser víctimas de tratas, donde también escuchar los relatos de las mujeres que pasaron en el camino, fueron víctimas de violencia sexual, violencia física. Yo no creo que encontré a una sola persona que no robaron en el camino y eso para mí fue lo más difícil, porque ahora no era ver un venezolano, ahora era ver una mujer venezolana como yo, a una niña que también yo fui migrante cuando niña, porque yo me fui de claro, Venezuela a los 12 años, y eso era imposible que no tocara caso, pues. claro, definitivamente. Y a ver, yo siempre he visto al acto de la diáspora como un acto absolutamente heroico, ¿no? Porque eso es dejar todo por un futuro mejor. Y lo estamos viendo no solo en los venezolanos que están cruzando con los que tú tuviste tantos encuentros tan fuertes, sino toda la caravana que viene hacia Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué te representan estos actos en Latinoamérica que están sucediendo a nivel regional? Porque es como un factor común que está pasando en la región. Y la región no sabe cómo manejar esta situación. Y se entiende también, es muy difícil manejar una situación de esta magnitud. La migración venezolana, el desplazamiento venezolano que hemos visto en estos últimos años, se ha convertido en la migración más rápida y más grande de la historia reciente de América. Y ahí hay que poner en Claro, contexto la razón por la cual muchos países les cuesta entender cuáles son nuestras necesidades. Y no es que los estoy de alguna manera defendiendo, porque los actos de xenofobia y cosas que nos han hecho en otros países no tienen excusa en lo más mínimo, pero no estábamos preparados como, y esto siempre lo digo, como venezolanos, y lo digo yo por ser sobreviviente de Vargas. Los venezolanos no estaban preparados para lidiar con una tragedia de la magnitud de Vargas. Y no lo estuvieron, y pasaron 20 años, y aún no saben cómo manejar esa tragedia. Los latinoamericanos no están ahorita preparados para lidiar con una tragedia como esta, con una magnitud como esta, y es muy difícil ser efectivos si no se tienen claro cuántos o quiénes son los que tienen una necesidad, ¿no? claro, Entonces, nos está afectando mucho, donde vemos actos de xenofobia que yo creo que no son representativos del latinoamericano, porque el latinoamericano siempre tiene como hermandad su bandera. Eh, sí, definitivo, y claro, también estamos viendo actos donde lamentablemente estamos viendo lo peor del ser humano, desde personas que se aprovechan de la necesidad del venezolano, sobre todo de la mujer venezolana, donde se le empieza a tildar a la mujer venezolana como una trabajadora sexual, como una, de manera coloquial y déspota, prostituta, porque por necesidad se han visto urgidas de hacer un trabajo que jamás en la vida se hubiesen imaginado. claro, Y donde hemos visto también trata de niños, trata de personas, donde hemos visto también personas que de desesperación o porque están en una situación totalmente ajena a su realidad han hecho cosas que dejan mucho que desear. Entonces, yo creo que actualmente la migración venezolana ha dejado cosas negativas en cuanto el look latinoamericano y la hermandad latinoamericana, pero yo creo que ahora, después de tantos años, nosotros los venezolanos decir, esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos está pasando, por favor ayúdennos. Debido al hecho que ya hemos tocado las puertas y nos hemos metido en sus fronteras, la gente se está dando cuenta de que no era exageración de nosotros, sino una realidad, que era un problema, y es un problema, y una tragedia. por supuesto. ¿Qué aprendiste de este viaje? Bueno, lo primero, sin lugar a dudas, es el agradecimiento que tengo con la vida, porque el destino me dio oportunidades de no estar en una posición similar siendo una mujer y siendo una inmigrante y siendo venezolana. O sea, yo tengo los tres factores de todas las personas que yo conocí en este viaje, en esta misión de ACNUR y ONUCIDA. La vida ha sido muy noble conmigo y ver realmente lo que ha pasado con esta gente para mí fue un cable a tierra
a más nunca quejarme. Y suena cliché, porque uno ve cosas así, de repente dice, más nunca en la vida me quejo, no sé qué, pero la verdad que con esto yo salí de ahí diciendo, Dios mío, o sea, lo tenemos todo, lo tengo todo, aunque tenga carencias y me queje de cosas, no se puede comparar en lo más mínimo a las necesidades que lamentablemente tuve que ver de mis hermanos venezolanos y que estoy consciente que han existido en Venezuela, existen en el Medio Oriente, pero bueno, una cosa es cuando ya te toca casa y lo ves con tus propios ojos, ¿no? Me queda Por también un supuesto. espacio, si me queda espacio para crítica o para quejas, diría que quisiera que nuestra región entienda realmente que nosotros no somos cifras, que no somos las noticias que están viendo a diario, que esta gente son historias y que lo que están buscando es casa, trabajo y comida. Mira, a mí me cuesta mucho entender por qué una persona camina 3.000 kilómetros con un hijo, sola, con un par de zapatos, sin casa, rogándole a Dios que encuentren una mano amiga, que los ayude, que no los viole, que no los robe. Y si su realidad en Venezuela era peor que esa, no lo sé, pero no creo que alguien se aventuraría a hacer algo de esta manera si no tuviera una necesidad y si no tuviera una urgencia o una tragedia de esa magnitud. No creo que la persona lo haga por farandulería o porque no piensa las cosas bien como se dicen en las noticias. Y yo creo que los gobiernos y la gente tienen que ser un poco más solidario y simplemente aceptar. Porque no tienes que Claro. entender o no tienes que tener la cifra o la información para confirmar si es que esta persona estaba peor en Venezuela o no. Pero el hecho es que fue un ser humano que caminó 3.000 kilómetros con un par de zapatos que quizás fueron víctimas de violencia física o sexual y que llegaron a tu país. Yo creo que ya es hora de escuchar, de dejar de escuchar estos actos horribles de verdad que hemos No, por visto supuesto. últimamente hacia la migración venezolana. Por supuesto. Y hablaste de algo muy clave. Somos historias. ¿Cuál fue la historia que más recuerdas? Mira, yo te diría dos específicamente. La primera fue, y esta es una historia de grupo. No hubo un solo venezolano que caminó de Colombia a Perú que no me dijera lo agradecidos que estaban con los colombianos. Y a mí me impresionó mucho escuchar de los hermanos venezolanos la solidaridad que recibieron de los colombianos, porque no hubo una persona que me dijo, mira, me abrieron las puertas de su casa, me dejaron sentarme en la mesa, o sea, cosas básicas que uno siente como educación básica, pero que para Claro. ellos hoy en día están preciados porque los han tratado tan mal por tanto tiempo. Y me impresionó que de vez en cuando los colombianos le decían, te voy a dar un aventón, te voy a ayudar a dar la cola para que llegues un poquito más rápido, vamos a ayudarte a esto. Y el comentario siempre del grupo fue, es que ellos saben lo que es vivir una tragedia y lo que es tener un país en guerra. Y saben lo que es que te cierren las puertas. Entonces, yo me sentía muy agradecido con todos los colombianos, es lo que me decía mucha gente. Y a mí me pegó mucho porque como venezolana digo, wow, estoy muy agradecida con los colombianos, pero también hay que a veces recordar episodios negros de nuestra historia hace algunos años, cuando no nos portamos también con la migración colombiana que llegó a Venezuela por algunos años en búsqueda también de refugio, ¿no? Entonces, Definitivamente. eso me pegó porque no lo viví como adulto, pero recuerdo comentarios que hoy en día escucho de los venezolanos hacia algunos colombianos en Venezuela. Entonces ahora escuchar que están en el otro lado de la moneda, dije, me pareció algo hermoso y no se me olvidará, definitivamente. Y la otra Claro. historia, mira, un niño de 45 días de nacidos que encontré durmiendo en una maleta, Ah, que eso no hay perdón, o sea, nadie en la vida tiene que estar en una posición así y esa imagen a mí personalmente nunca se me va a borrar porque el niño lo veía desnutrido, con moscas encima, los estaban picando los mosquitos, con una mamá de 24 o 23 años intentando buscar agua potable porque no podía amamantar. Las imágenes no son bonitas, las que recuerdo, pues. No, y te invito a ti de verdad a que escuches un poco más estas historias y si tú piensas, yo puedo poner mi granito de arena, a mí me gustaría ir a hacer algo, está al alcance de la claro mano que de sí. cualquier persona. No es difícil hacerlo. A veces uno lo ve inalcanzable, pero es mucho más fácil. Claro que sí. Te agradezco profundamente tu labor, te agradezco profundamente el tiempo. Bueno, sabes que siempre te he considerado un orgullo para los venezolanos por muchas razones y esta Amén. es una. Así Gracias, ¿no? que seguimos pendientes, seguimos a la orden y bueno, gracias por contarnos esa historia verdaderamente conmovedora.